Hemos llegado al final del año litúrgico. El próximo domingo comenzamos ya el tiempo de Adviento y Navidad. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Durante todo un año nos hemos introducido en vuestros hogares con nuestros comentarios y reflexiones. Nos habéis permitido ser uno más de vosotros. Nosotros, con humildad y sencillez, hemos intentado comentar esa palabra de Dios de cada domingo. Esa palabra que es la que a todos nos ayuda a vivir en Cristo y desde Cristo. Hoy celebramos la tradicional fiesta de Cristo Rey. Una fiesta que tiene connotaciones extrañas, porque evidentemente en los textos de la Biblia aparece el reinado y en el Nuevo Testamento, tanto en Pablo, como veremos, como en el Evangelio aparece la palabra rey. Pero ¿de qué rey se trata? Se trata de un rey que es crucificado, coronado de espinas, y que su reinado no es de este mundo. Así queda claro en el diálogo entre Poncio Pilato y Jesús. Por tanto, tenemos que tener bien claro, al final del tiempo litúrgico, y prepararnos para comenzar, tenemos que tener claro a qué banda nos apuntamos. Este grupo de Jesús no es un grupo que ostenta poder. Desde la cruz no podemos hablar de nacionalcatolicismos ni de catolicismos nacionales. El reinado y el poder de Jesús es el de los descartados, el de los fracasados. Es verdad que la resurrección ilumina la cruz. Es una cruz iluminada por la resurrección. Pero tenemos que pasar por la cruz, porque el reino de Jesús es un reino, insisto, de fracasados, de descartados, de apartados. Y así nos sentiremos muchas veces en nuestra vida y en nuestra historia si nos tomamos en serio nuestra vida cristiana. Domingo 34 del tiempo ordinario, fiesta de Cristo Rey, 20 de noviembre 2022. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo,
las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero escrito en griego, latín y hebreo: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a los textos que nos propone la liturgia de la palabra en este domingo. El primer texto es del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, los libros de Samuel y este profeta es el que hace de bisagra entre la etapa de los jueces y la etapa de la monarquía. Una época de crisis. No está convencido todo el pueblo de Israel de que tienen que tener un rey, que el único rey es Yahvé. Sin embargo, al final, la corriente monárquica es la que gana y aparece el rey Saúl. El rey Saúl que, en cierto modo, termina mal a nivel personal y a nivel del pueblo. Y emerge la figura de David, elegido entre un grupo de hermanos, el último de la fila, el más insignificante, el que no esperaba a nadie que fuera, de tal manera que ni siquiera había sido convocado. Pues él es el elegido para ser el rey de Israel. Él es el que en Hebrón se realiza ese gran pacto y ellos, los ancianos de Israel, ungen a David como rey de Israel y le dicen: ¿qué tipo de reinado? Tú serás el pastor de mi pueblo, tú serás el jefe de Israel, tú serás el pastor, el que dirigirás las entradas y salidas como lo hacías ya en la época de Saúl. ¿Por qué? Porque somos hueso tuyo y carne tuya. Pues bien, este es el sentido, ser pastor de Israel. La segunda lectura de San Pablo a los Colosenses es un cántico que se introduce al inicio de este texto, dirigido a esa pequeña comunidad de Colosas, en el corazón de la Turquía actual, una comunidad muy fecunda, muy interesante. Pues bien, ahí nos habla también de cómo es un cántico de acción de gracias, cómo Jesús nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención. La sangre es la acción, la sangre que brota de la cruz, del crucificado, es la que realmente nos perdona los pecados y nos sitúa en la órbita de la comunidad cristiana. Y luego une también la redención y la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Y luego la tríada, la redención, la creación y la salvación. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado para él y por él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Pero sobre todo él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, el primogénito de entre los muertos, el primero en todo, porque en él Dios quiso que residiera toda la plenitud y quiso reconciliar todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Siempre aparece, como veis, el tema de la redención como base para explicar toda la historia de Jesús, esa historia de la salvación. Y finalmente el Evangelio de Lucas nos cuenta los últimos minutos, las últimas horas de Jesús en la cruz. Y es un diálogo bastante duro.
en el que se van definiendo muchas cosas. Las autoridades hacían muecas a Jesús, se burlaban de Jesús. A otros ha salvado, que se salve a sí mismos, si es el Mesías de Dios. Le están poniendo a prueba. Los soldados se burlaban de él. ¿Cómo no iban a burlarse de un crucificado? ¿Cómo iban a burlarse de un rey que ha sido puesto en una cruz? El suplicio de los terroristas, de aquellos que en cierto modo se situaban al margen de la sociedad. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si eres el Mesías, el elegido, sálvate a ti mismo. Y aparecen los dos malhechores con dos actitudes totalmente distintas. Uno que se hace eco de todo lo que se está diciendo. Sálvate a ti mismo y a nosotros, de paso. Hombre, claro, ¿cómo no? Y el otro, sin embargo, ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pero lo de este no, porque no ha faltado en nada. Y luego el diálogo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le responde, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que se sitúa en la órbita de la cruz, el que entiende la cruz, ese tiene la puerta abierta al paraíso. Pero lo más importante, que nos quede claro a todos, y yo soy el primero que quiero tenerlo claro en mi vida. Jesús claro que es rey, pero ni pizca de poder temporal, ni pizca de ostentación de poder. Es el poder de la cruz, es el poder de aquel que lo ha dado todo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos recuerda al final de este periplo anual, al final del año litúrgico, para que cuando comencemos a gritar la esperanza del tiempo de Adviento, lo tengamos con los pies en tierra. Cuando miremos hacia la Navidad, lo tengamos con los pies en tierra. El niño que nacerá en Navidad es un niño que ya lleva la cruz a cuestas. Esa cruz de tantas cosas que en nuestro mundo actual y en aquellos momentos se estaban viviendo. Feliz final del año litúrgico y nosotros con ilusión, si Dios quiere, continuaremos acudiendo a la cita semanal. Nos supone un pequeño esfuerzo, muchos de vosotros no lo recordáis, pero sabemos que estáis apreciando este esfuerzo y que os ayuda, porque de verdad os lo digo, a quienes primero ayuda es a nosotros. Este esfuerzo sabemos que no es en vano, sino que es una manera de construir la Iglesia desde esta pequeña comunidad telemática, desde esta pequeña comunidad a través de estos medios que nos da en estos tiempos Internet. La conclusión de estas lecturas que hemos leído nos pueden ayudar a vivir nuestra vida cristiana. El segundo libro de Samuel nos presenta a David, elegido por el Señor como rey de Israel, cuando le ungió de entre los hijos de Jesé: tú serás el pastor de Israel. David fue consagrado en Hebrón, la ciudad más grande de Judá en su tiempo. Ahora, en la lectura que hemos leído, ha sido ya consagrado como rey de Israel, figura de Jesucristo, al que llaman Hijo de David. El Salmo 121, Saludo a Jerusalén, es el que cantamos los peregrinos al acercarnos a la Jerusalén terrena, símbolo de la celeste, y también como canto invocatorio a la Eucaristía. La carta de Pablo a los de Colosas nos expresa la alegría que recibimos cuando se nos anuncia la vida en Cristo, que nos ha sacado de las tinieblas, del que hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Por él quiso Dios reconciliar a todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. El Evangelio nos muestra a Jesús en la cruz, haciendo burla de él. Si a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Le ofrecían vinagre. Un crucificado junto a él insultaba: sálvate a ti mismo. Es el momento supremo de la entrega a una causa por la que merece dar la vida. Todos los que están al lado de la cruz le han retado a que salve tal como ellos entienden la salvación. Jesús se niega a aceptarlo.
Pero si alguien destrozado, no importa si bandido o malhechor, le ruega, le pide, le suplica: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ofrece todo lo que es y todo lo que tiene. Desde su impotencia de crucificado, le ofrece perdón, misericordia y salvación. Esta teología de la cruz es la clave para entender a Jesucristo como Rey del universo. Rey sin poder, solo con el poder del amor, de la nueva para los que la necesitan. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es la conquista del mundo, sino de nuestra propia vida más allá de este mundo. Un saludo y un abrazo para todos y cada uno de vosotros al final de este año. Os agradecemos muchísimo vuestra atención y esperamos podernos ver en el nuevo ciclo que empezará a partir de la semana que viene.